Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hacer la clase de stock de medicamentos. ¿Qué viene a ser el stock de medicamentos? Como pueden observar acá, viene a ser un conjunto de productos, los cuales pues son acumulados, ¿no? O guardados. ¿Para qué? Para que estos puedan ser utilizados cuando se necesiten, ¿no? Y esto va a permitir pues abastecer a aquellos productos que están fuera, en los otros anaqueles que se pueden ver, eh, el público que va a comprar, ¿no? Cuando estos se acaben, vienen las técnicas o los químicos y se abastecen de este stock de medicamentos que tienen acá guardados o almacenados, ¿no? Para esto pues se tiene que realizar una gestión de stock. ¿Y qué viene a ser una gestión de stock? Viene a ser un conjunto de actividades, ¿no? Logísticas, de cómo distribuirlo, cómo almacenarlo y cómo se debe dispensar estos medicamentos, ¿no? Hay varios tipos de stock de medicamentos, ¿no? Los cuales se van a dividir en dos grupos, de acuerdo a su criterio funcional y de acuerdo a su criterio operativo, ¿no? Cuando se habla de su criterio funcional, nos referimos a otros tipos, a subtipos de stock, ¿no? Stock activo, stock máximo o mínimo, stock de seguridad, stock de alerta, stock estacional, stock sobrante, ¿no? Entonces, stock activo es denominado también un stock operativo, ¿no? Sirve para atender, pues, las demandas, una demanda normal de un proceso asistencial. Un stock máximo o mínimo, existen aplicaciones informáticas, ¿no? Que establecen para cada artículo que tiene que haber un stock máximo y tiene que haber un stock mínimo, ¿no? Es una cantidad máxima que se puede guardar y una cantidad mínima, ¿no? Basándose obviamente pues en el consumo. Estos valores, tanto de valor máximo mínimo, deben de ser actualizados periódicamente. Hay un stock de seguridad, ¿no? Este stock de seguridad es aquel que voy a tenerlo como un por si acaso. Voy a tenerlo como un por si acaso, ¿no? De repente, por ejemplo, me he abastecido con 100 ampollas, ¿no? Entonces, bueno, en este mes me saldrán mis 100 ampollas, pero por si acaso me voy a comprar unas 20 más por seguridad, ¿no? Para no quedarme desabastecido. Entonces, esos 20 más que he comprado es un stock de seguridad, ¿no? También se habla de un stock de alerta, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, este es en realidad un indicador que avisa llegando el momento de reponerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo ahí, tengo que tener un stock, ¿no? De repente tengo 100 ampollas, entonces, bueno, para poderme abastecer, voy a poner ahí, cuando llegue a tener en mi stock hasta el número 20, ya tengo que volverme a abastecer porque se me va a acabar, ¿no? O sea, ese es mi stock de alerta. Cuando llegue a la ampolla número 20, llega a la ampolla número 20, bueno, tengo ese stock, tengo que comprar y estoquearme un poco más, ¿no? Porque sé que me van a salir más rápido. El stock estacional, como su mismo nombre lo indica, es de acuerdo a las estaciones, es un stock que hace posible que yo como boticario, como responsable de la botica, me anticipe a los periodos del año en los que aumenta su actividad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a entrar a la estación de invierno, ¿no? Entonces es primavera, verano, otoño. Entonces en otoño yo más o menos ya voy pidiendo, bueno, a donde yo compro, me abastezca, no voy comprando pues antibióticos, analgésicos, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que de repente en esta estación de invierno van a haber un poco más de patologías como resfríos, ¿no? Patologías bronquiales. Entonces yo me estoy anticipando, es un stock estacional, ¿no? Entonces, el sobrante es el que yo sé que me va a quedar ahí, pero lo voy a necesitar. Criterio operativo, hay un stock óptimo, stock cero, físico, neto y disponible, ¿no? En el óptimo es el que compatibiliza una adecuada atención a la demanda, ¿no? El stock cero, este va a consistir en trabajar bajo demanda,
Es decir, que solamente voy a comprar el medicamento si se necesita para atender a un paciente preciso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un paciente concreto. Por ejemplo, tengo un paciente que necesita un tipo de ampolla, ¿no? Y tiene que ser mensual. Bueno, entonces sé que ese paciente viene y me compra a mí mensualmente ese fármaco. Entonces, yo solamente me abastezco con ese, no con uno, porque él lo va a necesitar, ese uno. Entonces, ¿voy a tener stock de ese medicamento? No. Mi stock va a ser cero. Stock físico es la cantidad de artículos disponible en un momento determinado, ¿no? O sea, con el que yo cuente. El neto es el stock físico menos la demanda no satisfecha, ¿no? Es la cantidad que sí puede ser negativa, o sea, que me puede quedar por ahí, me puede perjudicar porque voy a perder pues un poco de dinero, por así decirlo, ¿no? El disponible es el stock físico más los pedidos en curso del artículo a los proveedores, menos la demanda insatisfecha. Disponible es el que tengo a la mano, ¿no? Para todo esto, pues como les mencioné anteriormente, se tiene que hacer una gestión de stock, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta gestión de stock, que son un conjunto de actividades que se tienen que realizar? Es mantener el volumen del stock al más bajo nivel compatible con el suministro regular de las necesidades de, por ejemplo, si se habla de un hospital, del hospital, ¿no? Minimizar el importe total del inventario, minimizar las roturas de stock, procurar una eficiente utilización de recursos, realizar una proyección de la evaluación del consumo que permite establecer un programa de compras. O sea, nosotros habíamos dicho que la gestión pues, de stock viene a ser un conjunto de actividades logísticas, ¿no? Entonces, ¿de qué? De una distribución, de un almacenaje, una dispensación de medicamentos. Entonces, para eso yo tengo que tener en mi hospital, en la farmacia de un hospital que trabaje, o de repente en mi botica, si está cerca de un hospital, mantener un volumen, pues, de stock adecuado a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, las boticas que han estado de repente alrededor de los hospitales, ¿no? Donde han habido pues presencia de pacientes con COVID, mantener un volumen de stock de los medicamentos que se necesitan, ¿no? Como la citromicina, paracetamol, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, han tenido que jugar mucho con esto del stock disponible, ¿no? Y mantener pues un buen inventario, ¿no? Y obviamente pues abastecerse de estos medicamentos conforme van saliendo, sabiendo cuál es la demanda que van a tener. Por ejemplo, de lo que nosotros hemos pasado de meses anteriores, pues, o el año pasado, la necesidad de medicamentos ha sido mayor. Por tanto, las oficinas farmacéuticas han tenido que estar sobreestoqueadas, ¿no? Por la misma necesidad, porque no se sabía, a veces eran impredecibles la cantidad de medicamentos que podían salir en una botica, pues, ¿no? Si de repente antes salían 2 cajas de paracetamol al día, en tiempo de pandemia pues podían haber salido 10, 20, 30, ¿no? Entonces, a diferencia de ahora, ¿no? Antes se estoqueaban más, ahora pues el stock no va a ser igual al del año pasado o a los primeros meses, ¿no? Entonces su stock va bajando. Entonces, para eso ella va a hacer una gestión de stock, ¿no? Una evaluación de qué cosa tengo, qué voy a almacenar, cuál es la necesidad, ¿no? El stock, pues en una farmacia, es la existencia que se tiene en un almacén de medicamentos, ¿no? Los cuales estos medicamentos son fundamentales para su funcionamiento. ¿Para qué? Para que garanticen, pues, a los pacientes que siempre van a haber medicamentos para las patologías que ellos presenten, ¿no? Pero bueno, hoy en día, pues, si nosotros vamos a E-Salud, de repente o al MINSA, a requerir un medicamento, no hay, ¿no? Entonces, a veces esto es stock, por más que en papel exista, físicamente no hay, ¿no? Donde generalmente a veces encontramos mejor surtido o encontramos los medicamentos que nos prescriben en una oficina farmacéutica, ¿no? Que puede ser privada. Para esta
stock de medicamentos se requiere aplicar algunas técnicas, ¿no? Generalmente aplican las técnicas ABC, que es un sistema de clasificación de los artículos, ¿no? O sea, de todo lo que venda yo en una botica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, pues, de realizar un seguimiento más estrecho de la existencia de estos fármacos que se van a vender en esta botica, ¿no? Entonces, los voy a clasificar en grupos A, grupos B y grupos C. El grupo A van a estar todos los medicamentos importantes, ¿no? Pueden ser desde el punto de vista económico. Por ejemplo, yo tengo unas ampollas no, ahora que estamos en la pandemia, la ivermectina, ¿no? Por ejemplo, la ivermectina la ponemos en el grupo A porque son medicamentos muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el año pasado vendían una ivermectina 80, 100, 120 soles, ¿no? Lo que hoy cuesta pues 5 soles, 7 soles. Entonces, estos medicamentos estaban en un grupo, ¿no? El grupo A, que eran los más importantes, en los cuales me iba a dar un mayor ingreso económico a mi oficina farmacéutica. No significaba que toda mi botica yo la estuviera llena de ivermectina, no. Me ocupaba casi un 20% o un 30% de todos los medicamentos que yo tenía en mi botica, pero de los cuales pues yo iba a tener un mayor ingreso económico, ¿no? Entonces el grupo A van los medicamentos, los que son importantes desde el punto de vista económico. ¿Quiénes me van a salir más? ¿No? También, por ejemplo, la ivermectina, quienes salen más, el paracetamol, la citromicina, ¿no? También podrían estar en el grupo A, que no los voy a tener en cantidades mayores, pero sí me van a dar un buen ingreso. Pues, ¿no? La citromicina no se vendía en 10, 20, 30 citromicinas, ¿no? Sino a veces se vendían 1, 2 o hasta 5 citromicinas. Vendía en pequeñas cantidades, pero los ingresos pues eran mayores, ¿no? Ahí voy a tener mis medicamentos más importantes. En el grupo B tengo los medicamentos moderadamente importantes, ¿no? Desde el punto de vista económico. Por ejemplo, un metamizol, un diclofenaco, un ibuprofeno, ¿no? Un naproxeno, algún otro tipo de antibióticos, porque ustedes saben que no solamente era el COVID, sino también teníamos otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el dengue, algún resfrío, ¿no? Antihistamínicos, son moderadamente importantes, ¿no? Pero no eran los que más tenían salidas, ¿no? Grupo C son los medicamentos poco importantes desde el punto de vista económico, ¿no? Pero lo que los tengo también en un porcentaje un poquito mayor, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser los pañales? ¿No? No se me van a valorar los pañales, los biberones, las cremas, ¿no? Los laxantes, las vitaminas, ¿no? Aunque para la pandemia se necesitaban, sí, ampollas de vitaminas, ¿no? Pero en este caso me refiero a tabletitas, pastillitas, ¿no? En esto. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, se puede seguir un seguimiento estrecho, sea pequeño, de todos los medicamentos que yo pueda tener en stock, ¿no? Y pueda hacer una mejor evaluación y un inventario sobre ellos. Para realizar esta gestión de stock tengo que aplicar técnicas, ¿no? Entonces, las cuales me permitan, pues, elaborar correctas propuestas de pedido, ¿no? Entonces, si yo me evalúo todos los medicamentos que tengo, veo cuáles salen más, los divido pues en estos grupos A, B, C, ¿no? Los que más me salen o los que más gano, los que menos me salen, los que más o menos gano y los que no, pero de todas maneras voy a ganar a largo plazo. Tengo que clasificarlos y tengo que hacer mis pedidos y estoquearme de acuerdo a ello, ¿no? Analizar la utilización de medicamentos, es lo que veníamos hablando anteriormente sobre la pandemia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación en la que nosotros nos encontrábamos y nos encontramos, pero ahora, Dios gracias, es menor. Entonces, de acuerdo a eso, pues ellos clasificaban los medicamentos de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, voy a requerir más ivermectinas, vamos a pedir más ivermectinas porque se está requiriendo, vamos a pedir más acitromicinas porque se está vendiendo, vamos a pedir pues más estrexonas porque también las están utilizando, ¿no? Y así. Asignar costes a cada área, servicio o unidad, ¿no? Y elaborar pues informes rigurosos, exactos, precisos de los medicamentos que voy a utilizar.
ver cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas, ¿no? De estos medicamentos, no pedir por pedir. Yo el día que abra mi botica no voy a, o mi farmacia no voy a decir, bueno, me voy a llenar de todos los medicamentos para que mi botica esté surtida. No, uno tiene que abastecerse de acuerdo a la necesidad de la gente que vive ahí. Si hay un montón de niños, o sea, hay un buen porcentaje de niños en la zona donde vendo, donde he puesto mi botica, pues, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estoquearme estos niños cambiando de la estación, se van a enfermar, no pidamos que se enfermen, ¿no? Sino que hacemos una evaluación, pues, ¿no? Entonces, de repente los niños sufren resfríos, van a tener problemas respiratorios, entonces me voy a abastecer de eso, ¿no? Entonces, si yo veo una población donde son adultos mayores, entonces, bueno, la mayoría de ellos o alguno de ellos puede padecer de hipertensión, diabetes, o si veo adultos, bueno, algunos de ellos, jóvenes, algunos de ellos trabajan en el campo, en algunos fundos, entonces de repente sufren de infecciones urinarias, ¿no? Dolores musculares, entonces por ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación, al lugar, a la estación, según uno se va abasteciendo o va comprando sus medicinas. No es porque yo quiera llenar mi botica y estoquearme con algo que no me va a salir porque va a ser una pérdida para mí, ¿no? Para todo esto, para saber qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que tener yo un stock de medicamentos, qué fármacos me van a salir, qué no, yo necesito hacer un inventario, ¿no? De todos estos fármacos para ver cuáles son los que voy a requerir, cuáles son los que más me salen, cuáles son los que más se venden y cuáles no debo ni siquiera de comprar, ¿no? Entonces, o cuáles son los que debo de comprar en menor cantidad. Para esto realizo un inventario. ¿Y qué es un inventario? Es una tarea, ¿no? Necesaria en una farmacia. Es un registro, como ven acá, es un registro documental de todo lo que va a poseer mi botica o farmacia, de todos los medicamentos que tengo en mi farmacia, van a estar en este documento, ¿no? Desde la A hasta la Z. Si quiero los pongo de acuerdo al abecedario, si quiero los pongo de acuerdo a los laboratorios, como mejor yo pueda manejarlos, ¿no? Entonces, este es un registro documental donde donde van a estar todos los medicamentos que yo voy a vender, ¿no? Y los cuales van a ser comparados del momento en que yo abra mi botica, tengo que tener una cantidad, por ejemplo, 100. Entonces, yo voy a realizar inventario de aquí al otro año, tienen que haber, de aquí a 2 meses, de los 100 de repente solamente me tienen que quedar 20, ¿no? Y de acuerdo a mis ventas, yo voy a ir evaluando eso, ¿no? Y tiene que coincidir. Entonces, un inventario tiene que ser detallado, ¿no? Totalmente detallado, decirme todo lo que hay. Por ejemplo, tengo naproxeno, ¿no? Tengo naproxeno en tabletas, tengo naproxeno en jarabe, de qué concentraciones, ¿no? Tengo ibuprofeno, tengo diclofenaco en gel, tengo diclofenaco en pastillas, tengo diclofenaco en jarabes, cuáles son sus concentraciones, así detalladamente, ¿no? Forma farmacéutica, incluso laboratorios. Ordenado, como les dije, o bien los ordeno de acuerdo a los laboratorios o bien los ordeno de acuerdo al orden alfabético, ¿no? Valorado, ¿por qué? Porque expresa el valor de cada elemento que se tiene en cuanto a nuestra economía, ¿no? Entonces, por eso es valorado. Es muy importante un inventario porque me permite establecer un sistema de una manera racional de todo lo que hay en una botica, en mi botica, ¿no? Me permite saber y conocer qué medicamentos tengo y cuánto es lo que he ganado, cuánto ha salido, cuánto ha entrado, cuánto de todo lo que yo he invertido, cuánto me ha quedado, y cuánto me ha convenido vender un tipo de medicamentos, entre otras cosas, ¿no? Me permite tener una información racional de la existencia de todo, ya sea física, económica, ¿no? Entonces, si yo no hiciera un inventario, no me permitiría saber cuáles serían mis ingresos realmente
al yo vender estos medicamentos, ¿no? Si me convendría tener una botica o no, ¿cuál sería mi ganancia? Entonces, un inventario me permite eso. ¿Qué ha pasado con estos medicamentos? Si de repente el personal con el que yo cuento no me está vendiendo los medicamentos, o de repente si yo estoy trabajando en una farmacia, en un hospital, de repente hay alguien que está hurtando estos medicamentos, entonces yo voy a poder tener un conocimiento mayor y mejor con los medicamentos que yo cuente ahí, ¿no? Y los coteje obviamente con las recetas que van saliendo, ¿no? En el caso que trabaje en un hospital. Hay varios tipos de inventario, ¿no? Hay inventarios iniciales, hay permanentes, periódicos y general. Cuando hablamos de un inventario inicial, es, por ejemplo, cuando nosotros abrimos recién nuestra botica, ¿no? Entonces, nosotros compramos medicamentos y hacemos un inventario. Ponemos todos los medicamentos en un documento y también su forma farmacéutica, sus concentraciones, laboratorios, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Voy a aperturar mi botica. Bueno, acá tengo el inventario. Tengo 3 cajas de diclofenaco, tengo 3 cajas de hexametazona, tengo 4 cajas de naproxeno, 5 cajas de ibuprofeno, así. Yo inicio así, ¿no? Con un inventario. Y de acuerdo a lo que voy vendiendo, lo voy restando y voy teniendo, me va quedando la cantidad, obviamente, de medicamentos que voy a tener en físico y también mis ingresos, ¿no? De acuerdo a lo que se está vendiendo. Entonces, esto se puede realizar, obviamente, iniciando el año, ¿no? Puede ser cuando yo recién compre mi botica, abra mi botica, o cuando inicie el año, por ejemplo, el 1 de enero, ¿no? Ese sería un inventario inicial. Permanente, pues hablamos que puede hacerse un seguimiento diario, ¿no? De las entradas y salidas todos los días, ¿no? Se puede realizar eso. Generalmente, ¿qué boticas pueden realizar eso? Por ejemplo, Incafarma, Mifarma, que controlan los medicamentos con estas maquinitas, ¿no? Y sabes, ¿no? Con eso, bueno, tengo disponible 10, ¿no? Entonces yo quiero 5, bueno, 5 vendidas, tin, 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 comienzan a sonar, entonces solito se va haciendo el inventario ahí que tienen que tener 5. Y de acuerdo a lo que ellos tienen virtualmente, tienen que tenerlo físicamente, también hacen una comparación, ¿no? Pero ya hacen un doble inventario ahí. Y eso es diariamente. Inventario periódico es que puede ser pues semanal, pues no, semestral, ¿no? Y un inventario general es donde se realiza pues un conteo físico y general de todos los productos. Generalmente a veces se hace a fin de año. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un inventario? Pues me permite conocer la cantidad de medicamentos que no registran movimiento, ¿no? O sea, de ahí voy a saber qué medicamentos van a tener mayor salida y cuáles no, ¿no? Entonces, qué medicamentos voy a comprar menos que otros. Conocer la cantidad de medicamentos almacenados, cuántos voy a tener yo guardados, ¿no? O en stock. Conocer el estado de los medicamentos, especialmente los que se encuentran vencidos, obviamente, pues no, si yo hago un inventario me va a permitir saber su fecha de vencimiento de los medicamentos, ¿no? Detectar sustracción, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Hurtos, ¿no? Si alguien ha hurtado algún tipo de medicamento o de repente han asaltado han robado mi botica, entonces yo voy a saber qué cantidad de medicamentos se han llevado, ¿no? Controlar que los procesos de recepción y distribución de medicamentos se estén realizando en forma correcta y de acuerdo a los procedimientos establecidos. Quiere decir que de repente por ahí se equivocaron, ¿no? Te dicen en la receta ergotamina y tú le das ergometrina, ¿no? Entonces ha habido un cruce ahí de información, entonces por eso habla de recepción, ¿no? Que recepcionen bien la receta y que la distribución de este fármaco que está en la receta pues sea la correcta, ¿no? Como les dije, pues no. Otro ejemplo es de repente les están comprando propanolol y les están dando paracetamol, ¿no? Conocer el corto del inventario de medicamentos, ¿no? Entonces,